Lo que comenzó con una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de la Iglesia de Roma, culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad. Este movimiento, denominado como la Reforma, se expandió por los próximos 200 años, cruzando el océano y llegando hasta Norteamérica. Las 5 solas que vamos a ver a continuación resumieron la teología impulsada por la Reforma. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. La queja principal de estas tesis era la venta de indulgencias con las cuales se pagó en buena parte la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de indulgencias, sino también toda la teología que la Iglesia de Roma practicaba en aquel entonces y hasta hoy y enseñaba. Por años los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia Católica abraza, junto con toda la teología relacionando el plan de redención y la soberanía de Dios. Este fue el inicio de lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante en el mundo entero. Y hoy, la Iglesia Presbiteriana en el Ecuador, IRPE, celebrando y recordando un aniversario más de aquello que sucedió en el año de 1517, nos reunimos como un culto unido. Nuestras iglesias hermanas, la Iglesia Presbiteriana de San Marcos, la Iglesia Presbiteriana Palabra Viva y la Iglesia Presbiteriana San Pablo Apóstol, nos unimos a recordar y celebrar con gozo, con gratitud a nuestro Señor, el día de la Reforma. Sean todos ustedes bienvenidos. Por favor, dispóngase a participar con nosotros de este tiempo de alabanza, adoración y gozo para nuestro amado Dios, honrándolo y dando culto con nuestros corazones, con nuestras voces, con nuestra alma. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos y si usted es tan amable, por favor, ponga un like y comparta esta información con todas las personas que usted crea que sea necesario que escuchen este hermoso mensaje, este hermoso tiempo, donde vamos a glorificar a Dios. A continuación, escuchemos un pequeño resumen de lo que son las 5 solas.
y luego iniciaremos este culto de alabanza y adoración al Señor. Que el Señor los bendiga. Sean todos bienvenidos. Sola gracia. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, su muerte y resurrección. Sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo toda posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir en algo. Sola Escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica, y por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias y virtudes de su carácter. Solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo camino para llegar a Dios. Estas frases representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio. La fortaleza de la iglesia depende de las verdades que la sustentan. Y de ahí que toda iglesia bíblica necesita no solo alcanzar estos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a la próxima generación. Hermanos, buenos días. Cantemos juntos la doxología antes de empezar este tiempo de alabanza y adoración. Nuestro Dios soberano y santo es, coronado en majestad, poderoso y glorioso es nuestro Dios. Nuestro Dios soberano y santo es, coronado en majestad, poderoso y glorioso es nuestro Dios. Nuestro Dios soberano y santo es, coronado en majestad, poderoso y glorioso es nuestro Dios. Nuestro Dios soberano y santo es, coronado en majestad, poderoso y glorioso es nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este día de la Reforma, y la Reforma ha sido un tiempo de pelea en el pasado, y de este creció algo nuevo. Te damos gracias por las iglesias que crecieron, por la liberación que recibimos, pero vemos que la liberación es algo que necesitamos hoy en día también. Por eso te pedimos que bendigas este culto y nos dejes ser un pueblo unido en ti, y que tu palabra crezca en cada uno de nosotros. Una palabra que nos renueva todos los días. En tu Espíritu Jesucristo queremos empezar este culto. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Para mí es un gran honor participar en este culto de adoración a nuestro Dios, este culto unido. Y es para mí una satisfacción
y una alegría en mi corazón. Y esta mañana quiero invitarles a que participemos con nuestras Biblias. Les invito a que abran el Salmo 62 y vamos a tener la lectura de la palabra de Dios desde el 1 al 12. Y vamos a empezar. Espero que ustedes en sus casas me acompañen con la lectura. Salmo 62, versículos del 1 al 12. La palabra de Dios dice así: En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con la boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentiras los hijos de varón. Pensándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña no envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Esta es la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos, en este tiempo de adoración al Señor. Queridos hermanos, les animo que en este tiempo de alabanza y adoración nos juntemos, nos unamos para poder estar juntos, unánimes con el mismo espíritu y alabar y exaltar el nombre de Dios en esta mañana. Cantemos juntos a Él.
consolador, poderoso Padre eterno, príncipe de paz, Rey de reyes, Señor de señores, reinas con autoridad. En la tierra establece tu reino, con espada tu juicio darás. Rey de reyes, Señor de señores, reinas con autoridad. En la tierra establece tu reino, con espada tu juicio darás. Rey de reyes, Señor de señores, reinas con autoridad. En la tierra establece tu reino, con espada tu juicio darás. Te alabamos, Rey de reyes y Señor de señores, en esta mañana. Cantamos a ti, Señor. En todo tiempo alabamos tu nombre, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Y hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo, Padre Dios, anhelamos que de nuestros labios salga alabanza, adoración a ti, Señor. Te cantamos a ti, Señor, gozosos, jubilosos. Decimos a ti: en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Dígala, Señor. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo, en todo tiempo te adoraré. Te cantamos a ti, Señor. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré.
tu diestra nunca nos has soltado, Padre Dios. Cantamos a ti, Señor. Sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús me encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Vivo para Cristo, vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, yo siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano nos sostiene, Padre Dios, y siempre lo hará. Cantamos en esta mañana agradecidos por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre Dios, por tu fidelidad, tu amor y tu misericordia con nosotros. Gracias por este tiempo de alabanza y adoración. Cantamos juntos en tu santo nombre. Amén. Queridos hermanos, muy buenos días. Les invito a que oremos juntos en esta mañana de unidad. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la posibilidad de estar juntos en esta preciosa mañana. Gracias, Padre Santo, por la unidad. Gracias, Padre Santo, por la vida. Gracias, Padre Santo, por la salud que nos has permitido mantener y recuperar. Gracias, Señor, por la paz que has puesto en cada uno de nosotros ante las dificultades de este duro momento que vivimos. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú vas a seguir derramando tus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Estas congregaciones que hoy, en un solo puño, se unen para declarar que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre y que nunca nos has dejado solos. Gracias, Padre Santo, por nuestros queridos hermanos de la Iglesia San Pablo, por nuestros queridos hermanos de la Iglesia Palabra Viva, por nuestros queridos hermanos de la Iglesia San Marcos y por todos aquellos hermanos de la Iglesia Universal que en este momento, en este instante, quizá un poquito antes, quizá un poco después, están alabándote, adorándote y bendiciéndote como tú lo mereces. Este es un domingo especial. Celebramos, Padre Santo, ese resurgir de tu Iglesia, esa posibilidad que tú nos diste de poder abrir tu Escritura con libertad, esa posibilidad que nos diste de poder abrirla con alegría, con gozo, para conocer más de ti, para alabarte, para bendecirte. Queremos poner a tus pies, Padre Santo, todas las necesidades que tenemos en nuestros corazones. Poner a tus pies, Padre Santo, que necesitamos trabajo.
que necesitamos sustento, que estamos pasando por momentos difíciles en lo anímico, en lo espiritual, pero que tú, Padre Celestial, en tu infinita misericordia y en tu amor, nos estás sosteniendo. Y sabemos que tú nos vas a proveer de todo lo que necesitamos y aún más, porque eres un Dios dadivoso, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios misericordioso, que nunca nos ha dejado solos. Gracias, Padre amado, porque podemos llegar ante ti, ante el mismo trono de la gracia con corazones humildes, para poner a tus pies todo lo que sentimos y vivimos. Tú conoces, Señor mío, lo que traemos en nuestros corazones, y en esta mañana lo ponemos ante ti, nos ponemos a cuentas contigo y te damos gracias porque sabemos que tú nos vas a seguir sosteniendo. Gracias, Padre Celestial, por el tiempo que estamos compartiendo y por lo que vendrá. En el nombre del Señor Jesucristo ponemos a tus pies este tiempo. Amén y amén. Continuamos alabando y adorando, Señor, tu nombre. Tú eres Dios incomparable. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador.
alabamos, Señor. Buenos días, queridos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Qué gusto el poder compartir con ustedes este culto unido. La base bíblica para la prédica del día de hoy la encontramos en Juan 8, del 31 al 36. Así que les voy a pedir que me acompañen en sus casas con esta lectura bíblica. Juan 8, del 31 al 36, dice, como título tiene, la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Palabra de Dios. Un buen domingo. Que Dios les bendiga. Qué gozo tan grande que el Señor nos permite disfrutar esta mañana. Hemos alabado, hemos adorado y sus bondades continúan. A continuación yo quiero presentar a nuestro invitado especial, quien trae la palabra del Señor para nosotros este día tan especial, recordando la Reforma. Él es José Ricardo Escobar. Él es plantador, fundador y pastor de la Iglesia Gracia Abundante en Cartagena de Indias, Colombia. Junto a su esposa Margarita hacen un trabajo excepcional sirviendo al Señor en el campo ministerial. Trabajan con City to City Latam, líder nacional en este hermoso país de Colombia. Y hoy lo recibimos con gozo en nuestro corazón. Dios lo ha llamado para que nos traiga su palabra y nosotros gozosos. José Ricardo, gracias por acompañarnos y que Dios nos bendiga y nos edifique con el mensaje que tú traes a continuación. Hermanos, reciban un cordial saludo desde Cartagena de Indias, Colombia. Es un honor tener la oportunidad de compartir con ustedes este mensaje en esta fecha importante, como es la conmemoración de la Reforma Protestante. Han tenido una semana de crecimiento, de conferencias, de recordar, de hacer remembranzas, pero también de mirar hacia adelante con este evento histórico importante que el mismo Dios ha permitido para todos nosotros, pero sobre todo para su gloria. Quiero agradecer a las iglesias reformadas presbiterianas del Ecuador, IRPE, a la Iglesia Presbiteriana San Pablo Apóstol, a la Iglesia Presbiteriana San Marcos y a la Iglesia Presbiteriana Palabra Viva. Esta es una invitación que viene del Señor y deseo que este tiempo seamos edificados por su palabra. Quiero invitarles a que vayamos a el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36, y les compartiré desde la Nueva Versión Internacional. Y haremos esta lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Señor, venimos delante de ti con esta palabra
entregándote este tiempo para que seas tú dirigiéndolo, Dios, para que seas tú marcando el camino y que seas tú llevando esta reflexión para que nuestras mentes, nuestros corazones sean vivificados, sean transformados, sean renovados y podamos avanzar, Señor, conforme tu palabra lo dice, conforme la verdad que viene de ti y nos ha sido revelada en las Escrituras. Señor, te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Hermanos, aquí Jesús le está hablando a los que creen, no a los que no creen. Les está hablando a los judíos que habían creído en Él, a los que habían manifestado poner su fe en Él. Así que demanda de ellos fidelidad, la manera en que testificarán ser sus discípulos. Fidelidad a Él, que es el verbo, la palabra, el evangelio en sí mismo. Y así conocerán, dice Jesús, la verdad que les hará libres. Pero al mismo tiempo, Jesús les está mostrando que el camino para gozar tal libertad es el mismo. Solo Él, por quien serán verdaderamente libres, por quien somos verdaderamente libres. Y pudiéramos decir, esta palabra que tiene que ver con la Reforma Protestante. ¿Por qué conmemorar la Reforma Protestante con esta porción de las Escrituras? Indudablemente, hermanos, la Reforma Protestante fue una vuelta a la verdad, fue un regreso a la verdad. Por un periodo negro, oscuro, liderado por el catolicismo romano, los papas, los reyes y otros movimientos también que estaban introduciendo falsas enseñanzas, falsas doctrinas, un falso evangelio, prácticas totalmente dañinas a la humanidad, a la sociedad de la época, que incluso hoy vemos consecuencias de ello y muchas personas que aún en medio de su naturaleza pecaminosa reniegan de todo lo que históricamente representó la violencia, la agresión, la Inquisición, escudada en una religión. Estas palabras de Jesús, hermanos, en esta porción de las Escrituras resuenan con mucha fuerza porque representan con total precisión la gracia, la justicia y la libertad que viene por el Evangelio. Son buenas noticias para el que cree. Son buenas noticias llenas de esperanza de un glorioso futuro para los hijos de Dios. Pero también son un desafío para mantenernos en la verdad, para actuar conforme a la verdad y ser agentes eficaces del Evangelio para transformar la sociedad. El mundo esclavo del pecado es un mundo oscuro. Aquellos que siguen esclavos del pecado, de sus pasiones, de sus ambiciones, de sus deseos, están en una oscuridad que no alcanzan a ver la belleza de todo lo creado, pero mucho menos la belleza de la gracia de nuestro Señor. Mas aquellos que se han arrepentido y han puesto su confianza en Cristo son completamente libres. Hermanos, Jesús es el camino, la verdad y la vida y nuevamente lo ratifica en esta porción de las Escrituras. Pero ¿qué tiene que ver esto con la Reforma? Todo, mis queridos hermanos. Desafortunadamente las doctrinas de hombres guiados por esas ambiciones de poder, por la búsqueda de estatus, por el control territorial, por una cantidad de prácticas y de sistemas impuestos desde sus propias pobres lógicas humanas, deseos de grandeza, condujeron a la humanidad al ostracismo. Definir sus propias reglas, definir sus propias verdades por encima de las Escrituras, pero falsamente bajo el paraguas de la religión, lo que causó un profundo daño histórico que en tiempos de la Reforma era escandaloso y hoy lo sigue siendo. Aunque los reformadores, hombres de carne y hueso, comunes y corrientes, no estaban exentos de culpa, no eran perfectos. Eran hombres con motivos puros y objetivos elevados, objetivos claros de dirigir a la sociedad de la época a la verdad, y la verdad es Jesucristo. Fueron hombres relevantes en la historia de la iglesia por su habilidad intelectual y su pasión por Jesucristo, tanto que la producción de sus textos
y sus reflexiones hoy siguen siendo igualmente relevantes. Pero lo más importante y determinante es que ellos expusieron las Escrituras y se opusieron a todos los sistemas de religión falsos, manteniendo y promulgando la verdad principal, el evangelio verdadero, la propia verdad de Cristo tal como se revela en las Escrituras. La Reforma apuntó a la verdad. Los reformadores estaban decididos a apuntar en medio de la oscuridad impuesta en aquel entonces por estos movimientos. Estaban apuntando a esa verdad. Estaban leyendo las Escrituras. Estaban meditando las Escrituras de día y de noche, en todo tiempo. Pero las estaban contrastando con las dinámicas sociopolíticas, culturales, históricas de la época. No estaban encerrados contemplando. Estaban conectando la verdad del evangelio con el mundo. Estaban dándose cuenta de que el evangelio cambia todo. Por eso la reforma ocurrió para volver a la verdad que verdaderamente nos hace libres. Jesús lo está diciendo claramente, hermanos. Jesús lo dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Estos hombres, estos reformadores, al profundizar su relación con el Señor en las Escrituras, redescubrieron estas verdades. Hicieron el llamado de volver a las Escrituras, de volver a la verdad, de volver al evangelio, a Jesús mismo, nuestro Redentor. Hoy seguimos reflexionando, hay mucho que decir en torno a la Reforma protestante, pero también se ha dicho muchísimo y sabemos claramente que el entendimiento, como desde el entendimiento de la justificación solo por la fe, solo por gracia, el entendimiento del poder del evangelio, podemos cambiar nuestra vida, nuestra mirada, nuestra manera no solamente de vivir, sino también de influenciar a otros para ser igualmente transformados. Y ese fuego, ese deseo, ese denuedo estaba en los reformadores de la época. No comenzó con Lutero, desde antes de él ya esto venía ocurriendo. Había unos precursores que estaban profundizando y que estaban también manifestándose. La Reforma fue un punto de inflexión histórico. Fue un punto de inflexión histórico donde estos hombres se dieron cuenta por medio de la palabra que estaban rompiendo sus cadenas, que tenían la posibilidad, con el entendimiento del evangelio, de romper esas cadenas al saber que Cristo ya lo había hecho, ya había pagado y que no había necesidad de seguir pagando y de seguir financiando los deseos expansionistas de crecimiento económico, de poder de aquellos que llevaron a la humanidad a la oscuridad. Ellos también anhelaban ver rotas las cadenas de la sociedad de aquella época, del yugo del papado, de los reyes de Roma. La Reforma fue el mayor movimiento religioso desde la iglesia primitiva y quizás el segundo más grande avivamiento después de Pentecostés. Fue un renacimiento de la teología bíblica y del Nuevo Testamento. Post tenebrax lux, después de la oscuridad la luz, y así reza tallado en una de las paredes en piedra, en un parque en Ginebra, Suiza, cerca de la iglesia donde Juan Calvino predicaba y enseñaba diariamente. Y son palabras que en voz alta representan la fuerza impulsora de la Reforma. Después de la oscuridad, la luz, y Jesucristo es la luz. Y la oscuridad a la que se está refiriendo es el eclipsamiento del evangelio a finales de la Edad Media, un oscurecimiento gradual que llega a su punto más bajo, y la luz de la doctrina de la justificación por la fe comienza a aparecer con el entendimiento de estos reformadores. Así que todo toma forma en el siglo 16, cuando Lutero redescubre la verdad liberadora por la justificación por la fe, luego de haber estudiado meticulosamente Romanos, pero también Gálatas, pero también Hebreos. De manera que Lutero llamó a la justificación solo por la fe el artículo sobre el que la iglesia se sostiene o cae. Articulus sanctis
Ecadentis Ecclesiae, o principio material de la Reforma. Entendiendo esto como una verdad vinculada con el Evangelio, conectada con el Evangelio, que viene del Evangelio, porque es la obra de Cristo, es la obra de nuestro Redentor, que no solo se ocupa del anuncio de la persona de Cristo y de su obra en favor nuestro, sino también una declaración de cómo los beneficios de la obra de Cristo son apropiados por, en y para el creyente. Lutero encontró no una verdad, sino la verdad, y desde allí entregó su vida para defenderla. Y en perspectiva, los demás reformadores también alineados con este entendimiento, pero sobre todo alineados con la inerrancia, suficiencia y autoridad de las Escrituras. Por tanto, la sola Escritura, la verdad que dirige nuestras vidas, la verdad que transforma nuestras vidas, el Evangelio de la gracia. La verdad nos hace libres, hermanos. Este llamado de Jesús a estos judíos creyentes, aquellos que creen en mí, aquellos que son fieles a mí, son mis discípulos. Los reformadores lo habían entendido de una manera muy clara. Ellos entendieron que eran hijos de Dios, pero que la salvación era solo por Cristo, solo por fe, solo por gracia y solo para la gloria de Dios. Y todo estaba claramente expuesto en la Escritura, el fundamento, las Escrituras escondidas de la humanidad, escondidas de la sociedad, escondidas para sembrar el terror, para tener el dominio, para hacer crecer la ignorancia y tener el control sobre las masas y acrecentar su poder. Pero la Reforma trajo consigo la apertura al conocimiento de la palabra de Dios, al conocimiento de la Biblia en las lenguas maternas de los países europeos, comenzando con el alemán. Hoy vemos cómo la Escritura, y es una de las grandes herencias, ha sido traducida incluso a lenguas indígenas, tocando pueblos que lo necesitan. Lutero tuvo claro que en Cristo somos libres, solo por fe, solo por gracia y solo para la gloria de Dios. Y fue un mensaje revolucionario para la época, porque trajo consigo el desmonte de todo un movimiento de poder político, de corrupción, de dominio, de hegemonía de unos pocos sobre una mayoría que querían mantener en la ignorancia. Jesús es la luz, Jesús es la verdad. Él es el camino y es la vida. Su obra redentora es y será suficiente. Que el Evangelio es poder para salvación, pero también poder para la transformación, porque todo no murió allí. La Reforma fue un rompimiento en la historia, un giro argumental, un movimiento multidimensional con una profunda y sólida base teológica en las Escrituras, con unas consecuencias y unos impactos sociopolíticos, culturales, económicos, pero bajo la luz de la verdad del Evangelio. ¿Cuánta verdad quiere el Señor que nosotros conozcamos si nos las ha revelado a través de su palabra y nos ha dicho a nosotros: vayan y hagan discípulos en todas las naciones y enséñenle lo que yo les he enseñado? Es el llamado a ejercer ese sacerdocio para todos los creyentes y en especial aquellos que estamos liderando las iglesias, ministerios, que predicamos la palabra para que otros conozcan la verdad que les hace libres. La Reforma fue un camino hacia la libertad. La Reforma mostró que la humanidad podía ser libre de estas cadenas impuestas por aquellos pocos. De manera que las ideas de Lutero se difundieron por toda Europa con el surgimiento de la imprenta. La invención de la imprenta trajo consigo la multiplicación de la palabra de Dios a través de todos los países, pero también los pensamientos de Lutero a través de cualquier cantidad de folletos. Se inicia un proceso de cambio social, cultural y político dirigido por el regreso a las Escrituras. Ya no hay entonces, a partir de allí, una verdad universal impuesta y que aún hoy vemos cómo muchos quieren hacer prevalecer, dejando de plano que la verdad verdadera son las Escrituras. Es el Evangelio.
es Jesús, nuestro Redentor. En la dieta de Worms, Lutero confesó: no puedo ni me retractaré de nada, porque ir en contra de la conciencia no es ni correcto ni seguro. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, así que ayúdame Dios. Amén. Esa era la oración de Lutero, enfrentándose a aquellos que lo señalaban por haber puesto al descubierto la verdad en las Escrituras. Lutero defendió esa verdad con su vida, actuó como un discípulo de Cristo fiel a la verdad, con el pleno entendimiento de que el Evangelio, nos hace libres. La Reforma entonces, al volver a las Escrituras y poner en relevancia la suficiencia de las mismas, nos pone como relevancia la suficiencia del Evangelio, que no solamente es poder para salvación, sino también para transformación. De ahí el principio fundamental de la sola Escritura. La Reforma devolvió la luz a las naciones progresivamente con el paso de los años, y hoy lo hemos visto. La Reforma quitó el velo de los ojos de millones para que pudieran ver la hermosura de la gracia, la grandeza de Jesús, la belleza y el poder del Evangelio. La Reforma tiene su sustento en el Evangelio que cambia todo, el Evangelio que renueva, el Evangelio que transforma. Y vemos cómo, además del entendimiento de la justificación solo por la fe, la Reforma tuvo impactos históricos que nos muestran hoy día el poder renovador y transformador del Evangelio. La imagen de Dios, la imago Dei en cada persona, que cada uno entendiera que fue creado a imagen de Dios y que por tanto merece ser tratado con respeto y dignidad. No solo un privilegio de reyes, no solo un privilegio de las autoridades impuestas socialmente, no solo de príncipes, no solo de la nobleza, no solo el papa, no solo los cardenales, los obispos. Cada ser humano, cada persona ha sido creada a imagen de Dios y merece ser tratada con respeto y dignidad. Y vemos cómo esto ha tocado las estructuras sociopolíticas al punto que condujo al fin de la esclavitud. Condujo también avances en los derechos humanos y civiles, guiados por el Evangelio. Pero también otro impacto fue el sacerdocio de todos los creyentes en cada casa. Un real sacerdocio predicando el Evangelio, discipulando a las generaciones, discipulando a las familias, generando esos microcambios en el núcleo familiar para construir esas redes de cambio que pudieran transformar las sociedades. Y por eso hemos visto históricamente naciones que, basadas en la ética protestante, han logrado avanzar, lograron altos niveles de desarrollo. Pero también vemos otro gran impacto en la doctrina de la vocación, en el entendimiento de la relación fe y vocación, fe y trabajo. Por tanto, todo trabajo legal, ético y moral es bueno y legítimo ante los ojos de Dios. No es más santo el trabajo de un sacerdote, de un obispo, de un pastor. No, esto le dio una tremenda dignidad al hombre común que realiza trabajos comunes y corrientes. Un zapatero, un comerciante, un ejecutivo, un empresario, un vendedor, un artesano, un agricultor. La dignidad, y trae consigo esto a una ética del trabajo. Una ética del trabajo guiada por el Evangelio. Y vale la pena señalar que los reformadores, especialmente Calvino, siempre consideraron la prosperidad material como un medio para poder ser generosos con el trabajo de la iglesia y el cuidado de los menos afortunados, el cuidado de los vulnerables. Por tanto, vemos cómo la Reforma impulsa hacia adelante, cómo la Reforma empuja hacia adelante, cómo la Reforma tiene una perspectiva de futuro, porque sabemos que si el futuro que nos espera es glorioso por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, cuánto más tenemos que honrarlo con excelencia, con decencia, con esfuerzo, con diligencia, pero con fe
y fieles a la verdad del Evangelio, fieles a la verdad. Vemos también el surgimiento de la ciencia moderna, y la noción de ciencia moderna surge de una cosmovisión bíblica principalmente, y vemos también cómo algunos científicos como Kepler, como Blaise Pascal, Isaac Newton, Louis Pasteur, Michael Faraday y muchos otros fueron algunos cristianos profesos, pero también otros que no lo eran, operaban bajo una cosmovisión bíblica. También vemos la separación iglesia-estado. Hermanos, la reforma llegó a devolver la luz porque el Espíritu de Dios se movió en el corazón de estos hombres y les dijo: hermanos, levántense, busquen la palabra, porque allí está la verdad, allí están las respuestas, allí podemos ser contraculturales a lo que está ocurriendo, a este oscurantismo, a este tiempo oscuro, a este tiempo de tinieblas, porque después de la tiniebla viene la luz. Y hoy seguimos, hermanos, aferrados a este llamado como los reformadores, pero sobre todo como los apóstoles de Jesús, como los discípulos fieles a la verdad, para seguir predicando el Evangelio que cambia todas las cosas. La Reforma Protestante, en esencia, creó el mundo moderno. Y todo esto comenzó, hermanos, con un hombre, con hombres leyendo la Biblia. Necesitamos que nuestras comunidades, que nuestras familias, que nuestra sociedad, que nuestros países conozcan las Escrituras, pero que también vean hombres y mujeres de testimonio de cambio, no testimonio de contemplación encerrado, sino de impacto en la sociedad, de impacto en las diferentes esferas, así como Abraham Kuyper decía: necesitamos impactar todas las esferas con el Evangelio. No hay lo secular y lo sagrado porque todo le pertenece a Dios. Así que vamos a transformar esta sociedad, y es el llamado que Cristo nos hace. Ser fieles a la verdad es ser fieles al llamado. Ser fieles al llamado es ir y predicar y transformar esta sociedad con el mensaje del Evangelio. Más allá de las diferencias doctrinales que pudo haber entre los reformadores, estaban de acuerdo en lo esencial, en la pureza del Evangelio, en la inerrancia de las Escrituras. Así que el Evangelio es la manera en que todo es renovado y transformado por Cristo. Como dice Timothy Keller, ya sea el corazón, una relación, la iglesia o una comunidad, el Evangelio es la llave de toda doctrina y a nuestra perspectiva de nuestras vidas en este mundo. Por lo tanto, todos nuestros problemas vienen de una falta de entendimiento y orientación frente al Evangelio. Puesto de manera positiva, el Evangelio transforma nuestros corazones y nuestros pensamientos y nuestra aproximación a absolutamente todo. Hermanos, el Evangelio cambió la mirada de estos hombres, y ellos nos dicen, ellos dejan escrito que nuestra mirada tiene que ser transformada por la verdad que nos hace libres, por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Y esta es la característica de los discípulos de Cristo, testigos de la verdad, fieles a la verdad. ¿Cuánto más entonces, cuánto más podremos apuntar a la transformación de nuestras ciudades con el Evangelio, desde nuestras iglesias, ministerios, desde el trabajo que se realice, desde el lugar en el que estemos, desde lo que sea que estemos haciendo donde Dios nos haya puesto? Nuestro llamado es transformar. Sigamos siendo reformadores, sigamos avanzando en esta empresa de cambiar la sociedad, constituyendo ecosistemas, estando unidos, rompiendo las cuatro paredes de nuestros templos y conectándonos como compañeros con pensamiento y mentalidad de reino para ir y transformar nuestras ciudades, especialmente en América Latina, que anhelamos un regreso al principio de la sola Escritura. En nuestras manos hay un llamado, en nuestras manos hay herramientas. Hagamos lo que tenemos que hacer, siguiendo el ejemplo de estos hombres reformadores, pero sobre todo fieles y obedientes al llamado de nuestro Señor Jesús. Este es un tiempo para agradecer, hermanos, y para reconocer que solo Cristo, por la obra del Espíritu Santo, iluminó a los reformadores y les dio valentía.
y para clamar también con denuedo que haga lo mismo con nosotros. Clamemos, Señor, haz lo mismo con nosotros. Y ser no solamente testigos, sino verdaderos líderes transformadores equipados con el Evangelio. Hermanos, que Dios nos bendiga y nos guíe, y que la gracia y la paz de Dios Padre sea con todos nosotros. Continuamos alabando tu santo nombre, Padre, en esta mañana. Tú eres poderoso Dios, tú eres exaltado en esta tierra sobre toda nación.
poderoso Dios. Te alabamos a ti, poderoso Dios, en esta mañana. El gozo que el Señor nos ha brindado esta mañana, indescriptible. Alabanza, adoración, la comunión de los hermanos ancianos del presbiterio y este mensaje de José Ricardo Escobar desde Cartagena de Indias, Colombia, pues nos ha llenado el corazón. El Señor ha sido bondadoso con nosotros. Qué tiempo más precioso el que Dios nos ha permitido disfrutar en compañía de todos ustedes. A través de estos medios hemos podido llegar a sus hogares y gracias al Señor porque este es un privilegio que solamente Él nos puede brindar. Para terminar este culto de alabanza y adoración, queridos hermanos, les invito para que recibamos la bendición del Señor. Su palabra nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este culto ha terminado. Mi abrazo fraterno a cada uno de ustedes y Dios mediante, nos veremos muy pronto. Bendiciones.